그를 처음에 이제 2008년, 9년에 처음 이 아이디어를 뭐 이런 게임에서 한번 참가하고 싶다라는 생각을 했다가 근데 예, 근데 이런 게임에 참가하면 나는 여기를 못 이길 것 같다. 살아서 못 나올 것 같다. 자기만의 어떤 그런 목적에 따라서 막 이 갈등하고 또 이 감정이 소용돌이치는 그런 장면들이 이 시즌 2에 많이 담겨 있거든요. 그래서 아마 시즌 1과는 더 강력한 서스펜스가 더 작용한다고 저는 생각합니다. ¿Cuál es la clave del éxito del juego del calamar? A estas alturas del partido, después de 3 años de que se estrenara la primera temporada y ya muy cerca de la segunda, sobra decir un poco todo este fenómeno en el que se convirtió esta serie como parte de las producciones originales de Netflix en Corea del Sur. Ya se ha hablado muchísimo y sobre las conversaciones sobre la historia, el vestuario, los visuales y cómo dominaron todos los canales existentes en todo el mundo. De verdad fue una verdadera locura. Pero ahorita que ya estamos cerca del estreno de la segunda temporada, vale la pena intentar desentrañar cuál fue el secreto y la clave del éxito del juego del calamar. Y podríamos mencionar 1000 cosas que parten de su producción, de las inversiones, de la historia original, del elenco, de quienes participaron y todas serían correctas. Pero nosotros queremos plantear y queremos preguntarles ¿qué pensarían si les decimos que quizá la clave del éxito del juego del calamar radica en sus referencias literarias y cinematográficas y en algo que se conoce como ucronía? Así que para este nuevo episodio de Cinemática vamos a hablar de la segunda temporada del Juego del Calamar, de toda esta estructura que plantea muy cercana a un reality show y de paso vamos a ver las entrevistas que Sopitas tuvo oportunidad de hacerle a casi todo el elenco de esta serie, de esta segunda temporada, así que no se vayan. Bienvenidos una vez más a Cinemática, el programa de cine y series de sopitas.com, en donde hablaremos de las historias que más nos gustan y qué es lo que entendemos de cada una. Aquí vamos a crear un espacio de charla con lo que más conectamos. La mayoría de las personas sabemos de qué trata el Juego del Calamar, pero aquí vamos a dar un contexto veloz para poder empezar a hablar y analizar esta serie. Esta serie tiene como protagonista un sujeto que prácticamente lo ha perdido todo por una adicción a las apuestas. Ha perdido su casa y vive con su mamá, perdió a su esposa, perdió a su hija y por supuesto que ha perdido muchísimo dinero, una gran cantidad de dinero y ha generado una deuda enorme que básicamente no puede saldar. Pero es así como un día le llega la oportunidad, entre comillas, de ganar dinero, nuevamente entre comillas, fácil. Y es incorporándose a unos juegos que durante 6 días van a estar jugando juegos infantiles, muy infantiles como 1, 2, 3 calabaza, como nosotros los conocemos acá. Y conforme vayan avanzando, se va a ir acumulando dinero y él va a competir con cientos de jugadores. Él es el número 456, si mal no recuerdo. La cosa es que mientras van perdiendo, los jugadores son asesinados de maneras bastante violentas. Pero la muerte de cada jugador representa acumular más dinero que se va a llevar un único ganador. Para esta segunda temporada cambió un poquito el concepto, pero eso lo hace aún más interesante porque cuando los jugadores son sometidos a una votación para ver si quieren seguir jugando o se quieren quedar, tienen que pensar en varias condiciones. Y una de las condiciones más interesantes es que si la mayoría deciden irse, se van a repartir el dinero que ha sido acumulado. Pero como sabemos, esa acumulación del dinero parte de cuántas personas han muerto. Entonces van como un juego más, un juego más, un juego más para recaudar una mayor cantidad de dinero y que se pueda repartir en menos jugadores, pero al menos que la mayoría salga vivo. Es bastante interesante y es un giro que le da esta serie y que plantea nuevas conversaciones. Pero esto ni siquiera es lo más interesante, sino que lo más interesante son las referencias que construyen esa estructura del Juego del Calamar. Y el creador, que se llama Hwang Dong-hyuk, escribió el guión en 2008 y lo pensó como una película, pero nunca pudo financiar el proyecto y eso le generó muchísimos problemas económicos. Fue así como pasó un buen rato leyendo mangas y cómics, sobre todo aquellos que planteaban a personajes dentro de juegos de supervivencia. Entre estas referencias está el manga de Liar Games sobre un juego en el que 2 jugadores obtienen una gran suma de dinero, pero que deben conservar mientras le bajan la lana al oponente. Y si pierden, adquieren la deuda total. Otro manga que sirvió también como referencia para el Juego del Calamar fue algo que se llama Kaiji, sobre un torneo de apuestas, pero con juegos como piedra, papel o tijera o rifas, en donde los perdedores podrían ser asesinados. Pero hay otra referencia literaria y fílmica que es la que nos parece
que tiene más presencia en el juego del calamar y se trata de Battle Royale o Juegos Sangrientos por su traducción al español. Y esta es una novela japonesa publicada en 1999 donde nos hablan de una nación que comprende distintos territorios en Asia como Japón, parte de China y Corea y que está liderada por un dictador que asume un control total con un gobierno totalitario. Y una de las maneras en las que ejerce control es a través de la violencia y un ejercicio bastante extremo en el que toman a algunos estudiantes, por ejemplo como de secundaria, y los llevan a una isla desierta, les dan un arma, les dan un radar y la cosa es que los ponen a jugar hasta que se maten todos y solo quede un sobreviviente. Y el gobierno justifica esta actividad de una manera muy extraña, porque dicen que es para evitar que las generaciones más jóvenes se vuelvan desobedientes o planteen alguna anarquía o se vuelvan rebeldes, pero también lo hacen para prepararlos en caso de que exista un conflicto bélico, ya sea interno o externo, ya sea local o a nivel internacional. La adaptación al cine de Battle Royale se realizó en el 2000 bajo la dirección de Kinji Fukasaku. Y es una de las influencias más directas incluso de Quentin Tarantino, quien realizó a partir de ciertos visuales y de ciertas estructuras y de ciertas, no las temáticas, sino las narrativas, planteó Kill Bill. Y además es la película que él dijo que hubiera deseado y es la única que envidia que no pudo dirigir. Y en realidad Battle Royale es muy interesante porque se trata de una parábola sobre la violencia y una ucronía. Y una ucronía, en términos muy simples, es cuando se plantean escenarios hipotéticos para nosotros en nuestra realidad a partir de que un suceso histórico importante hubiera sucedido de manera diferente. Y ponemos un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si los nazis no hubieran sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial? Plantean que ellos triunfan y la historia parte de cómo habría sido no solo Alemania, sino Europa o el resto del mundo a partir del triunfo de los nazis. Eso es una ucronía. ¿Y eso qué demonios tiene que ver con el juego del calamar? De manera muy superficial, es bastante obvio en la manifestación de la violencia como un castigo para las personas que, primero, no han sido responsables en sus decisiones de vida y, en segundo lugar, como un mecanismo de control para quienes justamente se salen del deber ser dentro de un sistema capitalista y de consumo, pero no como rebeldes o contrarios al sistema, sino en su exceso. También tiene que ver en las posibilidades de la historia de su protagonista. Es decir, que esto parte a un nivel individual en lugar de universal, en el que el cambio de una decisión afecta el todo. Y parte de ese todo es la existencia de unos juegos aparentemente clandestinos, financiados por personas poderosas por el placer de ver morir a los más miserables, entre comillas, sin la sospecha de las autoridades. Y es aquí donde nos preguntamos qué es lo que tuvo que suceder dentro del sistema para que existieran los juegos y pasaran desapercibidos. Esa intriga que no se revela en el juego del calamar porque no es el centro de su historia, pero sí su base, es lo que puede convertir a la serie en algo tan interesante y en algo tan exitoso. Y es preguntarnos si acaso no existen actualmente las circunstancias para que sucedieran unos juegos si pensamos en que existen organizaciones grandes que fomentan la violencia, y todo esto nos hace pensar en las decisiones que se han tomado a lo largo de la historia, ya sea de manera universal o individual, para que por ejemplo actualmente exista un genocidio ante la mirada de todos y nadie diga nada. Es decir, que pareciera que pasa desapercibido, pero todos notan que está sucediendo algo. Y es aquí donde radica el horror y la fascinación que sentimos por el juego del calamar y cómo más allá de una estructura muy interesante apegada, insistimos, a los realities o incluso a los videojuegos o algunos otros mangas, es que nos enfrenta un poco a lo que socialmente somos y cómo es que nos asustamos por la supuesta existencia de unos juegos en donde matan a las personas si pierden y lo hacen para generar dinero, pero sobre todo de cómo existen organizaciones criminales que hacen muchísimas cosas peores, pero pretendemos que no suceden. Y esto es lo más interesante del juego del calamar. Sopitas tuvo la oportunidad de viajar a Los Ángeles por invitación de Netflix para platicar con el creador y el elenco del juego del calamar previo a su segunda temporada, y aquí les vamos a pasar algunas de las charlas más interesantes que tuvo sobre esta próxima entrega. I understand that you conceived the series based on your own economic struggles and the social disparity that
is as well in South Korea. So I want to ask if can you share the background of your own experience and how are reflected in the series? 이 얘기는 많이 했던 것 같은데 제가 이 글을 처음에 이제 2008년 9년에 처음 이 아이디어를 떠올리고 이제 글을 쓸 당시에 돈이 없었어요. 그 빚만 있고 돈이 없는 상태였는데 그래서 이런저런 만화 가게에서 서바이벌 관련 뭐 만화들 같은 걸 보다가 뭐 이런 게임에서 한번 참가하고 싶다라는 생각을 했다가 근데 근데 이런 게임에 참가하면 나는 여기를 못 이길 것 같다. 살아서 못 나올 것 같다. 그럼 내가 좀 이길 만한 게임은 뭐가 있을까? 그래서 이제 제가 우승할 수 있을 것 같은 나만의 온 서바이벌 게임을 한번 만들어 보자라는 식으로 해서 이게 처음에 시작됐던 것 같아요. 그래서 사실 저도 그 당시에는 지금 성기훈과 같은 1편의 성기훈이 그 게임에 들어가야 되는 그런 상황과 비슷한 정도의 경제적인 어려움들이 있었고 그래서 그게 아마 최초의 시작 배경인 것 같습니다. 이 이야기. This second season seems to explore the complexities of democracy. I mean, how does it delve in the dynamics of taking sides and the fluidity of opinions and as well the superficial judgments that we also can make based on the positions of the people without considering the reasons or their beliefs? 맞습니다. 그 저희가 생각을 했을 때 한 5, 6년 전서부터 저는 이 모든은 아니고 이제 여러 나라들 중에서 그 중에 몇 나라가 굉장히 뭐라고 해야 될까 약간 좀 독재적인 어떤 그런 그 정치 성향을 이제 보여지는 그런 모습을 보면서 그러면서 이제 특히 그런 독재 정치가 좀 보여지는 나라가 이렇게 딱 그 독재를 따라가는 쪽과 그것을 반대하는 쪽으로 이렇게 딱 반으로 이렇게 딱 나뉘게 되는 국민이 이렇게 딱 반으로 나뉘게 되면서 굉장히 더 대립이 강렬해지는 더 심화되는 어떤 그런 뉴스들을 이제 많이 접하면서 우리나라는 혹시 또 저런 모습을 없는가라고 라고 생각하면서 이제 저희 나라를 다시 바라보게 되는 그런 계기가 좀 있었거든요. 그런데 이 시즌 2에서 딱 그 매 게임마다 게임을 계속 할 것이냐 안 할 것이냐에 대한 OX를 정하게 되는 그 설정이 딱 들어가면서부터 지금 바로 말씀하신 어떤 그런 대립 구조라든가 그 대립 구조 안에서도 또 화합을 할 것이냐 배신을 할 것이냐에 따른 자기만의 어떤 그런 목적에 따라서 막 이 갈등하고 또 이 감정이 소용돌이치는 그런 장면들이 이 시즌 2에 많이 담겨 있거든요. 그래서 아마 시즌 1과는 더 강력한 서스펜스가 더 작용한다고 저는 생각합니다. No podemos sospechar si esta segunda temporada del Juego del Calamar va a replicar el enorme éxito que tuvo la primera entrega. Pero para esta segunda temporada, con unos nuevos juegos que además cambian, también nos presentan nuevos personajes, pero que se construyen de manera muy similar a la primera, obviamente para que sentamos empatía por ellos, para que nos preocupemos, para que los odiemos, para que los rechacemos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la otra realidad es que sí cambian algunos conceptos, sí le dan algunos giros, hay un montón de intrigas, hay rostros que vimos en la primera temporada, pero que ahora toman importancia en esta segunda y que le dan un giro muy, muy interesante y que justo suman a esa conversación de qué va el Juego del Calamar y por qué es importante verla. Sin embargo, insistimos en que si pensamos en todas estas referencias y cómo el Juego del Calamar nos enfrenta con este escenario aterrador a lo que realmente sucede, esta, mejor dicho, existencia de organizaciones que ya activan la violencia para castigar a los ciudadanos, que muchas veces están auspiciados por el gobierno, pero aparentemente no. O sea, todo este escenario que actualmente existe con organizaciones criminales y muchísimas cosas más, es lo que nos enfrenta a una realidad que el Juego del Calamar plantea como ficticia,
pero que en realidad sucede en muchísimos niveles. Y por eso creemos que vale muchísimo la pena darle una oportunidad a esta segunda temporada del Juego del Calamar. Independientemente de si fueron fans de la primera, vale muchísimo la pena ver la segunda temporada del Juego del Calamar para reconocer a qué escenario nos hemos estado enfrentando sin que nos demos cuenta, o tal vez sí nos damos cuenta, pero preferimos decir que no. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video, esperemos que lo hayan disfrutado, así como esperamos que hayan disfrutado la entrega anterior que se centró en las mejores películas navideñas son las más violentas como Eastern Promises, y para eso tuvimos de invitada a una persona que admiramos muchísimo, que es una colega, compañera y amiga, Beca Salas. Fue un video muy interesante, incluso en los comentarios también estuvieron muy interesantes. Nos dice, primera vez en su canal y me gustó mucho, felicidades, me suscribo de inmediato. Muchísimas gracias por suscribirse. En Instagram nos escribieron y nos preguntan, ¿cuándo se puede decir que algo es navideño en el cine? Nos preguntan, por ejemplo, de Mean Girls, de esta escena en la que bailan Jingle Bells, si eso ya per se la convierte en una película de cine. Y creemos que es como parte de la conversación, o sea, hay películas que suceden en Navidad, o sea, en la época navideña, y por atrás ves un árbol de Navidad, o está nevando, o están hablando de regalos, ya sean comedias, películas de acción y lo que sea, y ya se consideran películas navideñas. No, lo que nosotros sentimos es que una película de Navidad no es un género como tal, sino es una trama o una base para que sucedan muchas partes de la trama, porque el género como tal es la comedia o el drama o la acción o la ciencia ficción o la fantasía o el horror. Ese es el género como tal y de ahí parten, y en todos esos se pueden incluir las temáticas navideñas o puede ocurrir en un escenario navideño, pero a nosotros nos gusta pensar que no es tan simple como de que solo está sucediendo en diciembre o ciertas acciones ocurrieron porque va a ser Navidad o porque va a ser Año Nuevo, sino más bien de cuál es el espíritu que entendemos de esta temporada y cómo se incorpora a esas historias. Y también Camesco nos dice que revertir esas narrativas es mejor cortarlas. Creo que parte un poquito de que no se trata tanto de forzar la inclusión, ni la representación, ni ciertas temáticas, ni narrativas, sino más bien que formen parte orgánica de una historia, y muchas veces de manera muy orgánica es que se incluyen esas temáticas. Entonces no vemos necesidad de que revertir una narrativa sea malo, por decirlo de alguna manera, sino que funcione de manera orgánica porque está a favor de los personajes y su desarrollo. Así que muchísimas gracias por esta nueva entrega de Cinemática, por llegar hasta aquí. Quédense pendientes en 2 semanas del próximo episodio porque ya va a ser 2025, entonces vamos a estar arrancando con cositas nuevas, con nuevos estrenos, con nuevas charlas, con nuevos análisis. Así que muchísimas gracias y pasen un gran cierre de año, que nos vemos en 2025. Gracias.